complejo, ¿no? Año electoral de encima. Bueno, igual Argentina cualquier año es complejo, ¿no? Pero bueno, particularmente lo que buscamos justamente con este estudio es hacer un análisis y también aprovecho a agradecer a las empresas que se sumaron con, con esta encuesta como para hacer este relevamiento, ¿no? Porque esto buscamos justamente diferentes industrias, que sea cross industria, diferentes empresas, grandes, chicas y demás, para que bueno, tener el corazón de este informe y que les sirva, digamos, a todos, que les sirva a todos para sus equipos, para entender dónde están parados y hacia qué dirección ir con todas estas tendencias. Así que, bueno, eh, de vuelta, gracias a todos por haber participado. Estoy haciendo como un poco más de intro para que se vaya sumando gente. Así que, bueno, en principio voy a presentar a Estela de Armas, que, bueno, ella es la que colaboró con este informe. Eh, Estela es CEO y fundadora hace más de 20 años de la empresa de Buenos Aires Marketing, que es una consultora eh, que realiza este tipo de investigaciones, relevamientos. Eh, Ella es licenciada en comunicación en la UBA y bueno, nos ayuda año a año porque no es la primera vez, incluso con más adelante, no voy a spoiler demasiado, pero en un par de semanas vamos a tener la guía salarial como de costumbre, ese material súper valioso también, pero queríamos hacer primero como un análisis previo. eh, Así que, Estela, te dejo. Voy a empezar a compartir la presentación, así arrancamos. Perfecto. Bueno, gracias Nico por la presentación. Bienvenidos a todos y gracias. Yo también me sumo al agradecimiento por estar aquí escuchando los datos y por participar a las empresas que lo hayan hecho, porque gracias a eso podemos nosotros armar estos indicadores, ¿sí? Como dijo Nico, no vamos a spoilear, pero ya estamos en el trabajo de campo de la guía salarial que tanto nos piden. Así que esto es como un preámbulo. ¿Qué vamos a ver acá? No vamos a ver salarios. Vamos a ver datos de coyuntura, de mercado y de lo que están haciendo las empresas en pos de ajustes y en el pos de la política de beneficios, ¿sí? Si quieren después al final pueden hacerme las preguntas que consideren necesarias. Caro Brana, que está ahí, que es la administradora, va a poder coordinar eso, pero en principio el objetivo de hoy es mostrarle como un pantallazo de lo que pasó en el primer semestre y cómo, digamos, eso impacta en el segundo semestre, ¿sí? Así que, Nico, pasá porque el objetivo un poco ya lo expliqué. Esta va a ser una presentación breve de datos cortos. Sí les cuento que, bueno, este informe lo hicimos en base a 112 empresas que colaboraron de distintos rubros. Hay un peso importante en todo lo que es el área industria, un 46.4 de la muestra es de industria, ¿sí? Y el resto está dividido más en lo que es servicio, comercio, retail, energía, petróleo, tecnología, ¿sí? Y el 63% de las empresas son empresas grandes en cuanto a tomar nosotros facturación de más de 2.000 millones de pesos al año, ¿sí? Adelante. Muy bien, se ve un poquitín cortado apenas, Nico, pero bueno, vamos a tratar de que se pueda ver bien, espero que todos lo vean bien. ¿Qué pasó en el 2022? Ya todos lo saben, no vamos a hacer una historia de todo esto, pero sí lo que vamos a decir es que hay cosas que en ese momento nos sorprendieron, por ejemplo, que la inflación terminó con un 94.8 y nos parecía un montón, un casi 100%, y hoy estamos hablando de una expectativa de inflación de más del 140%, con lo cual siempre todo lo anterior, que parecía horrible, ahora es peor, lamentablemente. Y otra cosa que hemos notado en relación a los salarios y cuándo se ajustaban, es que cambió un poco el hábito de cuándo ajustar. Antes se hacía 2 veces al año en todo lo que era fuera de convenio, ¿sí? Específicamente, y desde el año pasado y esto se incrementó y hoy se hace entre 3 y 4 veces al año ese ajuste como mínimo, ¿sí? Y también vimos esa incertidumbre grande de todo lo que está pasando, porque el año pasado se nos triplicó el trabajo de relevamientos salariales específicos de empresas, o sea que nos pedían
dónde estaban parados. Eso habla de una gran incertidumbre. Adelante, Nico. Muy bien, entonces 2023, al igual que el 2022, es otro año muy desafiante en relación a lo que es el salario y su vínculo con la inflación, ¿sí? Y vamos a empezar un poco a contextualizar. Seguramente ustedes, a principio de año, vieron un reporte del Ministerio de Economía que hablaba de que la inflación iba a ser del 60%. Ya en ese momento decían, imposible, esto es imposible, no va a ser el 60%. Pero hubo un objetivo. ¿Por qué publicaron este presupuesto? ¿Sí? Porque lo que quisieron es acotar los ajustes dentro del convenio del primer semestre. ¿Sí? Entonces ellos ponían un 60%, podían controlar mejor, un poco mejor, el primer tramo de ajustes del primer semestre de las paritarias. ¿Sí? Por eso se puso ese 60%, que está lejos de la realidad. Si hoy vemos y tomamos la inflación acumulada que se publicó ayer, el INDEC la publicó ayer, así que este dato fresquito, llevamos un acumulado del 50.7% de inflación, ¿sí? Con un 6% de ajuste de IPC de junio, ¿sí? Pero un acumulado del 50.7%, o sea que estamos muy cerquita de ese 60% que estaba pensado potencialmente para todo el año y no es así. Y hoy las proyecciones, como por ejemplo las del REM, que es este informe que se hace a través del Banco Central, donde participan un montón de consultoras nacionales e internacionales, hablan de una inflación anual que supera el 140%. Y ese es un informe oficial, no es algo que yo relevé, sino es algo que está publicado en el informe REM de junio del 2023. ¿Sí? Entonces, esta es la situación. Se partió con una consigna de bajar el techo del ajuste paritario para el primer semestre y de alguna manera esto sirvió para eso. Otra cosa que ellos pensaban que iban a acompañar, además de este presupuesto y controlar las paritarias, era el tema de los precios cuidados, que no funcionó y por eso es que la inflación, sobre todo en el primer cuatrimestre del año, fue mucho más alta de lo que se esperaba. Adelante, Nico. Muy bien, entonces, esto era el objetivo, poner un piso a las paritarias. Y así fue que ocurrió, porque las paritarias más grandes se cerraron, o se aperturaron y se negociaron entre abril y mayo. Les pido si se pueden mutear, porque escucho gente que habla y tal vez no me pueden escuchar bien a mí. Bueno, muy bien, seguimos entonces. En el primer semestre se aperturaron un montón de paritarias. Estas paritarias, ¿qué tienen? Tienen una modalidad que va cambiando ya desde el año pasado, pero sobre todo en donde se acortan las aperturas. Antes se abrían 2 veces al año, 3 veces al año, una en cada semestre y una a fin de año para ajustar por inflación, y este año se están abriendo cada 3 meses aproximadamente. Eso habla justamente de esta incertidumbre. ¿Y por qué hablo de las paritarias? Si bien hoy me voy a enfocar a todo lo que es ajuste fuera de convenio, porque las paritarias son sin duda uno de los indicadores más fuertes que toman las empresas hoy a la hora de trasladar los ajustes a los fuera de convenio. Por eso las menciono, ¿sí? En el primer trimestre, las paritarias cerraron con un promedio del 30%. Esto se está replicando para el segundo trimestre, o sea, para el semestre, o sea que vamos aproximadamente en un porcentaje esperable entre el 45 y el 60% de ajuste para el primer semestre de lo que es paritarias. Adelante. Si voy muy rápido, me avisan. Nico, no pasó. Ahora sí. Muy bien. Entonces, yo les decía que la inflación hace que los ajustes salariales, sobre todo fuera de convenio, estén muy atados a este indicador. Entonces, si hacemos una síntesis, vemos datos fresquitos. Bueno, ya el año sabemos cómo terminó, 94.8, casi cerquita del 95. Junio hubo una inflación del 6%, que ya va el segundo mes que va frenando. También yo les mencioné, el acumulado entre enero y junio es del 50.7%. El proyectado para julio, según las consultoras privadas y del REM, es más o menos del 7.6, tal vez sea un poco menos por esta desaceleración que se está viendo, producto tal vez de las elecciones, no lo sabemos.
Y el IPC anual, que esto es un dato importante, según el REM, es del 142%, 142.4%. Esa es la inflación esperada para el 2023. Adelante. Entonces, ¿por qué lo muestro? Porque esto tiene un gran impacto, ¿sí? En todo lo que es los ajustes que se hicieron y a futuro. Pero antes de hablar de eso, quería mencionarles que también ahora justo se está abriendo la negociación para todo lo que es el salario mínimo y vital y móvil, ese salario que establece lo mínimo que puede cobrar una persona laboralmente y que además sirve de parámetros para sueldos docentes, para jubilados, para aprobaciones de créditos y demás. ¿Es referente a la hora de ajustar? No, la verdad que no. Pero como sea la política que se aplica para el salario mínimo vital y móvil, es un poco como se ve la estrategia que tienen hoy desde el ámbito estatal para ajustar, con qué criterios, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, el salario mínimo vital y móvil a junio es de 87.987 pesos y justo se está abriendo esta negociación a partir de hoy, entiendo por lo que leí, y lo que piden los sindicatos, la CGT en realidad lo que pide es que este salario mínimo vital y móvil se empiece a ajustar por inflación, ¿sí? Esta es como la novedad fresquita. Vamos a ver cómo cierra todo esto. Adelante. Muy bien, entonces ahora sí pasa, Nico, vamos a hablar un poco de qué están haciendo las empresas para fuera de convenio. ¿Qué hicimos? En base a este relevamiento de lo que nosotros hemos llamado la guía termómetro del primer semestre, sobre qué están haciendo las empresas, sobre todo para fuera de convenio, preguntamos cuánto iban a ajustar, cuánto tenían previsto ajustar para este año. Y el promedio, no estoy hablando ni de la mínima ni de la máxima, hablo del promedio, el promedio dio casi 85%, ¿sí? Previsto para fuera de convenio, ¿sí? Esto de la muestra tomada en mayo, ¿sí? Muy bien. ¿Y en cuántos tramos? La mayoría de las tramos hablan con revisiones de este ajuste entre cada 3 o 4 meses. Adelante. Muy bien. Y como no podía faltar, empezó a ladrar mi perro, que no debería, pero bueno, les pido disculpas de entrada, ¿sí? Muy bien, ajustes fuera de convenio. Cuando preguntamos esto mismo en el 2022, en diciembre, las empresas nos dieron un promedio del 75.3%. Fíjense cómo aumentó al 84.6% a la muestra de mayo, casi junio, y el rango del primer semestre que se implementó de ajuste mencionado por las empresas osciló entre el 32 y el 58%. O sea, que de ese porcentaje que las empresas definieron aplicar, el rango entre el 30, digamos, en el primer semestre se aplicó un rango entre el 32 y el 58% de ajuste, ¿sí? Y si vemos un poco esto, está en 32 y 58%, y vemos un poco los datos del INDEC, ¿sí? Podemos decir que ya se evidencia una clara pérdida del poder adquisitivo, indudablemente. Si nosotros tomamos como referente el acumulado a abril, que fue un acumulado de inflación del 32%, y vemos los datos que publica el INDEC sobre ajuste salarial promedio que releva el INDEC, vemos que es del 29.1, es decir, que hay una pérdida del 2.9 solo en ese tramo de enero a abril del 2023, ¿sí? Y si nos remontamos a la historia, la pérdida de poder adquisitivo desde el 2015, digamos, salarialmente hablando, está por arriba del 20%. Adelante. Muy bien, entonces, yo les dije que este estudio dio como casi un 85% de ajuste salarial promedio para el 2023, según lo que manifestaron las empresas. Pero también lo dividimos en rangos para que ustedes puedan ver cuál es el mayor impacto. Y así, si lo ven rápidamente, pueden ver que el 29% define ajustar para el 2023 entre el 91 y el 100%. Pero si tomamos los dos, o sea, del 81 al 90 y el 91 al 100, que suma más del 50% de las empresas que participaron en esta guía, vemos que más del 50% entonces va a ajustar
entre el 81 y el 100%, ¿sí? Eso es lo que les quería mostrar. Adelante, Nico. A ver si pasa. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que utilizan las empresas que mencionaron en esta guía termómetro a la hora de ajustar? ¿Sí? El 44%, casi el 44% de las empresas que participaron usan como indicador para ajustar las paritarias. Por eso es que se las mencioné, porque quieren evitar algún tipo de solapamiento extremo de, digamos, para que la gente fuera de convenio no les quede tan más abajo que la gente convencionada, ¿sí? Entonces, casi el 44% utiliza las paritarias del sector a la hora de ajustar, ¿sí? Y un 36.8% utiliza la inflación, ¿sí? Varias empresas utilizan más de un indicador, combinan las paritarias con la inflación a la hora de tomar un indicador o varios indicadores para definir y reajustar la política definida de aumento, ¿sí? Entonces, esos son los dos indicadores más referenciales. Por supuesto que se utilizan desempeño, sueldos promedios de la región, encuestas de salarios, variación del dólar, pero en general los dos faros o los dos majones más importantes a la hora de utilizarlos son las paritarias y el IPC. ¿Y con qué frecuencia evalúan estos ajustes para ver si los mantienen de esta manera o los modifican? Bueno, el 32% de esta muestra dijo que lo hace de manera trimestral, es decir, cada 3 meses evalúa ese porcentaje de ajuste que había definido y lo vuelve a rever a la luz de las paritarias, de la inflación, etcétera, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que sí, no estar mareándolos con tanto número. Y pasamos al siguiente. Muy bien. Eso en cuanto a política de ajustes en sí. Pero también hay toda una parte que es importante para el empleado. Lo más importante, la verdad, en época de crisis hoy, lo que más valoran, el top of mind, lo que tienen en la mente es que haya una clara política de ajuste salarial para no quedar tan desfasado en relación a la inflación, ¿sí? Eso es el A de ese ABC que valoran los empleados, los colaboradores. Eso hoy, en época de crisis, es así. Pero también hay un montón de componentes para poder retener y fidelizar a estos, sobre todo a los talentos, a los key talents, y hacer competitivos a la hora de incorporar nuevos empleados, ¿sí? Y esto tiene que ver todo con la política de beneficios y también del salario emocional. Y de lo primero que voy a hablar hoy es de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien, como digo, es importante los ajustes salariales y la política de beneficios que son cuantificables, que se traducen en dinero, por ejemplo, como puede ser la política del sueldo variable, el bonus, etcétera, también hay un montón de cosas que las empresas están ofreciendo para poder ser más competitivas. Y esto mucho tiene que ver con el salario emocional, ¿sí? ¿Qué es lo que valoran los colaboradores y que no necesariamente tienen un impacto económico? Los más frecuentes hoy por hoy son, por supuesto, la política de si es teletrabajo, política híbrida o presencial, el flex time, el poder trabajar más por objetivo y no tanto por horario, el plan de carrera, el tener una proyección de crecimiento dentro de la empresa, capacitaciones, es decir, crecer y formarse, tener algunas políticas de días libres, que pueden ser, ahora después lo voy a mencionar más claramente, pero pueden ser de cumpleaños, pueden ser licencias adicionales, vacaciones adicionales, espacios agradables, esparcimiento, trabajo en el equilibrio laboral, por supuesto, laboral y personal, algunas también acciones altruistas, sobre todo para las nuevas generaciones, que tienen que ver con la sustentabilidad, con impacto de acciones sociales, proyectos de voluntariado, etcétera, ¿sí? Entonces, de lo que vamos a hablar un poco es de los beneficios más cuantificables y de estos beneficios. Nico. Muy bien. Y el primero y uno de los más relevantes hoy por hoy que los empleados definen que quieren, tiene que ver con el trabajo híbrido principalmente, ¿sí? Nosotros preguntamos a los participantes de la guía cómo era la política hoy de trabajo, si eran
un sistema híbrido, si trabajaban presencial 100% y en teletrabajo. ¿Sí? Por supuesto que la muestra tiene un impacto importante de producción, entonces el presencial no es el más relevante hoy, pero sí está tendiendo a hacerlo. Nosotros hicimos una nueva medición ahora y se está emparejando muchísimo. De hecho, preguntamos si esta política en esta guía termómetro se iba a modificar y todos hablaban que en el 2023 había una definición de rever la política, si se iba a mantener híbrida o si iba a ser presencial. Pero hoy por hoy, la foto de hasta mayo por lo menos, es que el sistema híbrido estaba todavía por sobre el presencial. ¿Sí? Por supuesto que el sistema híbrido no es para todos, hay roles que no se pueden implementar de manera online, pero bueno, dentro de los que se pueden, esta es la métrica, ¿sí? Todavía hoy el sistema híbrido está por arriba del presencial. ¿Sí? Pero esto, como les comentaba, es algo que se está reevaluando durante el 2023 y suponemos que cuando el informe de la guía salarial o la guía termómetro del segundo semestre tendremos nuevas estadísticas al respecto. La cantidad de horas semanales en general son entre 9 y 24 horas semanales, es decir, entre 1 y 2 veces por semana, en general es 2 por 3 o 3 por 2 lo más usual, ¿sí? Muy bien, adelante. Perfecto. ¿Qué pasa con esto? Otra de las formas de fidelizar y de retener a los key talents tiene que ver con mantener ese poder adquisitivo del salario, que a veces no tiene tanto que ver con el ajuste, sino con otras estrategias, como por ejemplo, dolarizar de alguna manera ese salario. Hoy por hoy, Argentina es el país con mayor incidencia de teletrabajo para empresas del exterior en la región, ¿sí? Trabaja especialmente con Estados Unidos, Canadá, España y Gran Bretaña. Es decir, que hay empresas a las que le ingresan dólares de manera, digamos, efectiva y de manera demostrable para el AFIP, digamos, ¿sí? Entonces, según el INDEC, en el último año las exportaciones de todo lo que es conocimiento que está asociado a esto crecieron un 23%, ¿sí? Y Argentina exportó conocimiento, elementos de servicios profesionales, programación, etcétera, todo lo que es esto de la industria del conocimiento, exportó en el 2022 unos 7.261 millones de dólares. Por eso es que hablamos de que hay empresas que sí pueden de alguna manera pagar en dólares los salarios. Adelante. ¿Cuáles son las estrategias hoy habitualmente? En general, ¿cuáles son? Son que no todas las empresas tienen libertad de acceso al dólar, porque no trabajan con empresas del exterior que le permiten demostrar ese ingreso en dólares. Entonces, hay empresas que hacen lo siguiente, establecen el salario en pesos, pero le ponen a un valor de cambio dolarizado. Lo liquidan en pesos, pero dicen, bueno, vos vas a cobrar 2.500 dólares al mes a un valor de dólar que se define, que en general está muy cercano al MEP, ¿sí? Entonces, se liquida en pesos en el recibo de sueldo, pero como a un tipo de cambio de dólar definido. Otras empresas lo que hacen es dolarizar el bono, ¿sí? También la misma mecánica, establecen un valor en dólares y lo especifican y lo liquidan de esa manera. Y la tercera, que es sobre todo para empresas que pueden demostrar el libre acceso a los dólares, que son justamente estas exportadoras, es lo que se llama payroll split o payment split. ¿Qué es esto? El trabajador en Argentina puede cobrar hasta un 20% de su salario en especies. Ese concepto de especies tiene que ver justamente con otra modalidad para pagarlo. Y en ese caso es en dólares, ¿sí? Esta empresa puede demostrar que puede pagarlo en dólares. Para eso, el empleado, digamos, eso se liquida en pesos en el recibo de sueldo, pero se acredita en dólares en la cuenta en dólares que tenga el empleado. El empleado tiene que tener una cuenta que tenga opción también de cuenta en dólares, ¿sí? Y se tributa totalmente en la Argentina, ¿sí? Todos los impuestos, todas las cosas se tributan en la Argentina y se liquida en pesos en el recibo, pero el empleado lo recibe en dólares, en una cuenta en dólares, hasta ese 20%. Como digo, ¿es para todas las empresas? No. Es para las que puedan demostrar que tienen que tienen acceso a dólares porque son exportadoras. Adelante.
Entonces, otros recursos de esta muestra para poder fidelizar. El 53% de la muestra dijo que otorga un bono por performance que permite fidelizar a estos colaboradores, sobre todo a los key talents. Por supuesto que en algunos casos, como dije antes, se dolariza. Ven, ese 6% manifestó que lo dolariza, por ejemplo, pero que se liquida en recibo de sueldo en pesos, y un 3% de la muestra mencionó entonces que utiliza el recurso de payment o payroll split. Muy bien. Otros beneficios que hemos testeado en esta guía termómetro y que ya no tienen que ver con el dólar, ¿sí? Para no marearlos, ni con la inflación, que ya no quiero, pobre, mencionárselas más. Bien, el 77% de los que participaron, obviamente, sigue brindando como beneficio fidelizador todo lo que es la cobertura de salud, ¿sí? Por supuesto que, ¿cuál es el aporte? El aporte es cuando la empresa absorbe la diferencia de aportes y cuando se lo traslada a todo el grupo familiar. Y los valores oscilan, depende de la negociación que tenga la empresa con la prestadora prepaga, ¿sí? El 58% entrega viandas o tiene comedor para el personal. En otros sondeos que hemos relevado, vimos que los montos, preguntamos montos, y oscilan entre 25.000 y 35.000 pesos más o menos mensuales por empleado en concepto de viandas y comedor. Algunos lo ofrecen directamente de forma tangible y algunos lo pagan, ¿sí? 38% puede tomarse el día de cumpleaños. Esto es interesante porque hay toda una política en las empresas de ofrecer como fidelizador y como retención días adicionales. Y estos días adicionales no solo tienen que ver con el cumpleaños, tienen que ver con otorgarle entre 1 y 1 semana de vacaciones adicionales, el día de cumpleaños, como ya le mencioné, 1 semana al año, ¿sí? Un día o 1 semana al año, depende de la política de la empresa. Y también esto está asociado con algunas otras días de extensión que tienen mucha tendencia hoy, que son las extensiones de las licencias de padres y de madres, ¿sí? Sobre todo las licencias parentales, en donde ahora ya el hombre está recibiendo días adicionales a lo que le establece la ley, y es como un elemento fidelizador y como otra mirada u otro enfoque más moderna de la paternidad, ¿sí? Entonces, eso también hoy está ocurriendo. En el estudio que hicimos, un 28% de las empresas, no en este, otorgaba días adicionales a los papás, a los padres varones, cuando fueran papás, y además hay toda una política de guardería que también sigue vigente, en donde el valor de guardería mínimo que se está pagando, según lo que relevamos, es de 30.000 pesos al mes, de ahí para adelante, ¿sí? En cuanto a los días libres que yo les había mencionado, les dije que había un 31% que daban un día al año, pero hay otro porcentaje parecido que entrega 1 semana al año, adicional, que se puede tomar durante todo el año. Esto es un elemento muy valorado por los colaboradores, ¿sí? Viáticos, ahora vamos a otros números, ¿sí? El 37% de las participantes de esta guía tienen la política de viáticos de movilidad y de gastos, ¿sí? Digamos, el valor del viático obviamente que oscila, depende de cada empresa, pero si lo transformamos en combustible, podríamos decir que es entre 2 y 4 tanques al mes, y si lo transformamos en dinero, entre 50 y 180.000 pesos por mes, depende del nivel, el rol que tenga. Muchos lo hacen con presentación de tickets. Opa. ¿Estoy? De repente me sacó el sistema. Nico, ¿estoy? Sí, estás No veo escuchando la perfecto. presentación. Yo te escucho bien, sí, no, se me salió automáticamente a ver si ahí. Bueno, les damos un descansito de tantos números, chicos, la verdad. Sí, Son demasiados números, pero bueno, yo les cuento para que tomen los que más les interesan. Igual esto es un informe que ADECO difunde después, ¿sí? Así que se los van a hacer llegar. sí, aprovecho para decirles si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a los números o lo que sea, la pueden dejar en el chat, ¿sí? Bueno, entonces les comentaba el tema de los viáticos. Les dije que no sé hasta dónde escucharon, pero en lo que es tanques de nafta de 2 a 4, viáticos
que oscilan, depende del rol, depende de la empresa, depende de la política, pero pueden ir entre 50.000 y 180.000. Y también el pago de cocheras en domicilio, digamos, ¿no? No cochera en el trabajo, sino cocheras del auto que le entrega la empresa para trabajar, que también tiene un rango que empieza en los 15.000 pesos del gasto de cochera, ¿sí? Seguimos con los datos que están aquí. El 35% utiliza el concepto de flex time y el 24% ofrece todo lo que es política de capacitación de idiomas. La política de capacitación es una política que está en crecimiento, siempre estuvo vigente en las empresas, pero hoy se está haciendo mucho hincapié. En otro relevamiento que hicimos, más del 35% tiene una política definida, un 71% la aplica estas capacitaciones a la formación propia en el rol, ¿sí? Un 35% la aplica para habilidades blandas, que eso es muy interesante porque es otro como enfoque de las capacitaciones, y bueno, el resto son propias de crecimiento, ¿sí? A ver, seguimos con la otra diapositiva. Y por último, lo que hemos preguntado, quería comentarles algo más de beneficios antes de hablar de esto, que no están mencionados ahí. Por ejemplo, para retener Key Talents hemos notado que también las empresas están ofreciendo lo que son inversiones financieras. Esto es seguros de inversión, investing, con empresas de inversión, como puede ser Zurich o alguna otra, en donde el tomador es la empresa, pero el beneficiario es el empleado. Y el empleado tiene que, obviamente, cumplir ciertos requisitos de quedarse tanto tiempo en la compañía para ser beneficiario de este seguro de inversión. Por ejemplo, es una de las tantas modalidades alternativas de cosas que se están brindando, por supuesto. Ni hablar, bueno, seguimos con lo básico que tiene que ver con regalos. Los regalos están también a la orden del día, regalos de cumpleaños básicamente, pero también mucho regalo de nacimiento. El piso es bajito, de 8.000, pero en general hay un promedio de 15.000 pesos de inversión, por lo que hemos visto en lo que es regalos, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a la última partecita, y ya no los torturo más con datos, que tiene que ver con la rotación y la contratación de personal. Queríamos saber cómo estaba haciendo la movida de los empleados internamente. Estela, te interrumpo un cachito que hay una consulta en el chat. Sí, cómo no. María Belén nos dice que en el caso del combustible como viático, si se refleja en el recibo de sueldos en la práctica. Bueno, eso es todo un desafío. En la mayoría de las empresas no impacta como viáticos de ese estilo, se impacta como algún concepto, pero en realidad la mayoría de las empresas ni siquiera lo pone en el recibo, sino que hace como un sistema paralelo de tickets a entregar. Dice, bueno, vos entregame tickets por 30.000 pesos y yo te lo transfiero, ¿sí? Lo mismo pasa, es como una política parecida a la de la billetera virtual, que no está impactada en el recibo del sueldo, porque ahí todavía es como un gris, no se sabe cómo implementarlo, ¿sí? Hoy aproximadamente un 3% de las empresas tiene esta modalidad de billetera virtual, en donde se le acredita generalmente al Mercado Pago cierto dinero para poder consumir en todo lo que es compra de comida en compra de comida en restaurantes, en barcitos, o incluso en los supermercados que tienen QR, solo ellos, tipo los supermercados chiquititos como Día o como Carrefour Express que tienen, o algún chino que tenga el código QR, es la forma de implementarlo, ¿sí? Algunas empresas como por ejemplo Mercado Libre, que sé que tienen, es que también le dan cierto dinero en la billetera virtual de Mercado Pago con descuentos. Entonces no solo utilizan el dinero, sino también que aprovechan el descuento que tiene la empresa con estos locales. ¿Alguna otra pregunta? O si no, sigo con el tema de rotación, no tengo ningún problema de adelantarme. Justo hay una consultita más. Preguntan, ¿alguna alternativa para reducir el impacto de impuesto a las ganancias? Hoy por hoy yo no tengo ninguna alternativa, pero es algo que podríamos, Nicolás, tomar a nota, como hicimos con el payroll split y demás, de hacer incluir en la guía termómetro, porque ya la salarial está en campo, en la siguiente guía termómetro el tema de cómo manejan las empresas el impuesto a las ganancias. Así que hoy no tengo una respuesta, pero sí una promesa de investigación, ¿sí? Y lo que sí
digamos, es interesante es que las empresas están siendo extremadamente creativas a la hora de brindar algún tipo de beneficio sin que pase por la órbita de la declaración. Pero relacionado con los impuestos a las ganancias, algunos sindicatos, como por ejemplo bancarios, nos están ganando en todo lo que es la negociación y están pidiendo la devolución. De hecho, bancarios definió en su paritaria la devolución del impuesto impuesto a ganancias, ¿sí? Que creo que era un monto que empezaba en 300.000 pesos, pero era solo para los convencionados. Así que supongo que el camino tendrá que ver con algo de eso, pero vamos a investigarlo porque realmente hoy las empresas no tienen una política definida, pero sí nos gustaría saber cómo lo están manejando. Bueno, y por último, porcentaje de rotación. ¿Qué nos interesa saber? ¿Cuál es la movilidad de las empresas hoy en cuanto a empleados? ¿Sí? Solo un 5% de la muestra de las empresas indicó que consideraba que este año no iba a tener rotación de empleados. Es decir, que los empleados no se iban a ir, ni ellos iban a incorporar empleados. ¿Sí? Pero un 45%, muy cerca de la mitad, dijo que preveía una rotación anual entre el 1 y el 5%. ¿Sí? Esto es en personas que se le van, personas que, digamos, que se desvinculan y personas que se incorporan, ¿sí? Eso básicamente es como la tendencia más importante. Y la última diapo, para no llenarlos de números, contratación de personal. Preguntábamos, en todo caso, dentro de este marco de rotación, si tenían previsto contratar personal en el 2023 y un 84% dijo que sí iba a contratar personal. Es decir, que a pesar de todo, algo de crecimiento hay en relación a la dotación de empresas y le preguntamos en qué porcentaje y el 50% dijo que iba a crecer hasta un 5% de su dotación. Y ahora sí, creo que Nico es la última diapositiva. Sí, esto, digamos, tiene ciertas temáticas definidas porque no se pueden preguntar tantas cosas en una encuesta porque si no, no logramos que participen todos, porque ver una encuesta súper larga y dicen, no, yo no participo demasiado. Pero sí, creo que le dimos un pantallazo sobre todo a temas de políticas, que es lo que a mí me parecía más interesante para ustedes, saber qué están haciendo las empresas a la hora de definir cuánto ajustar y cómo ajustar y en base a qué indicadores ajustar dentro de lo que son el personal fuera de convenio y cómo retenerlo con algunos beneficios. Y acá hago silencio respetuoso. Bueno, muy bien. Primero, gracias, Estela, por, la verdad es que es mucha información, es cierto, pero también es súper valiosa. Acá dejo unos minutos si alguno tiene o alguna tiene alguna otra duda, comentario o pregunta, son libres de levantar la mano. Ah, veo Dante, ¿no? Sí. Dante. Sí. ¿Qué tal? Estela, ¿cómo estás? Hola, Dante, un gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, mi pregunta va referida un poquito al tema de, para arrancar con los primeros temas que mencionaste, vos mencionabas que las políticas de incremento salarial o de toma de decisiones en cuanto a al incremento salarial de los fuera de convenio, muchas empresas utilizan un sistema híbrido entre lo que es el IPC y las paritarias del sector. Me gustaría saber si tienen alguna correlación específica entre esos indicadores o algún tipo de cálculo específico, digamos, entre esos dos indicadores. Mira, no lo hemos preguntado específicamente, sería bueno preguntarlo en el próximo semestre, por eso suma las preguntas de ustedes, pero sí sé que el primer indicador, el primero son las paritarias. Bien. Ese es el primero, es la estrella. El segundo es muy importante, súper importante, pero imagino que será un promedio entre ambos y relacionado siempre con la política de ajuste, porque más allá de lo que dé el mercado o lo que den las paritarias, cada empresa establece un presupuesto de ajuste. Dante, viste, vos no te puedes mover, vos decís, bueno, el mercado es 85, pero la política de mi empresa es el 76. Bueno, yo le puedo mostrar que, bueno, el indicador dio 85, que las paritarias dieron esto y que el IPC está dando esto. Pero mi budget es 76%. ¿Qué hago con esto? Entonces, en realidad no es que si hay
una fórmula específica, sino cómo llevar esa política y cuánto la puedo traccionar a los datos reales. Ese es el tema, el desafío. Bien, y te digo por qué la pregunta. En el caso de nuestra empresa se trabajó sobre ver el tema del IPC, pero desde la dirección temen que en el futuro pueda haber lo que pasó ya antes del 2015, una especie de dibujamiento, de dibujo Sí. en cuanto al INDEC, y Sí. que obviamente eso impacte negativamente otra vez. Entonces, generar una política, Sí. bueno, en el caso nuestro, que es una multinacional, tener que explicarla al exterior, que no entiende absolutamente nada, dice, ¿cómo es esto? Y de Tal cual. repente tener que volverla a modificar es un riesgo. Totalmente, absolutamente. Lo que pasa es que hoy por hoy, digamos, por las multinacionales tienen que basarse en indicadores formales. Y los indicadores oficiales hoy, lamentablemente, son estos. Y después estamos las empresas como ADECO, que hacemos sondeos que son como referenciales del mercado y que podemos mostrar desde la voz de las empresas qué es lo que están haciendo. Pero ahí vuelvo otra vez, Dante, es decir, ¿cuál es la política? Porque eso es el corazón. ¿Cuál es la definición de la política de ajuste? Mi empresa, ¿qué estrategia tiene? ¿Tiene estrategia de estar en el IPC? ¿Tiene estrategia de estar en las paritarias? ¿Tiene estrategia de estar en un promedio entre ambas? Y además de todo, mis salarios en relación a mi mercado con el que yo me comparo, mi política salarial. Es una política salarial que está alineada a la mediana, al percentil 25, al percentil 25, a la máxima o a la mínima. Por eso es que yo no te puedo decir una política. Sí, lo que te puedo decir que es importante a la hora de definirlo, que se trabaje con casa matriz, cuál va a ser la política, a dónde van a estar alineadas y van a consensuar qué indicador les parece el mejor, ¿sí? Y la política, otra vez, hago un sondeo de salarios y veo dónde estoy parado yo hoy, que lo hacemos mucho en ADECO. Bueno, hoy, por ejemplo, y creo que Dante vos has participado, entonces, hoy dice, bueno, mi política es estar en el percentil 75. Bueno, otra vez me fui. Mi política es estar en el percentil 75. Bueno, entonces, ¿cuánto tengo que ajustar yo en relación a lo que me dio el mercado para estar en esa política? Entonces, hay dos definiciones. Una es donde quiero estar parando en el mercado. Mínima, máxima, percentiles, promedio, mediana. Y la otra es, ¿qué indicador oficial voy a definir con la casa matriz o cuáles indicadores? Y si son dos, si lo manejo con un promedio o cómo lo manejo. ¿Sí? Entonces, más que decirte cuál es definir la política. Muchas gracias, Estela. No, por favor, muy apasionada, perdón, hasta ahora un viernes con mucha energía estoy. Sí, ahí Cecilia hacía una pregunta, igual no sé si tenés otra adicional, te dejo. Sí, no sé si se escucha bien. Sí. Sí, Cecilia. ¿Sí? Bueno. Hola, Cecilia, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gracias. Quería hacerles una consulta. Cuando hablan de promedio de ajustes que toman de paritarias, ¿qué convenios colectivos están tomando para...? Yo no mostré ningún indicador de promedio de ajuste de paritarias. Yo hablé de promedio de ajuste fuera de convenio. Lo que le preguntamos a la Perdón. Perfecto, claro, no, en un momento debo haber entendido mal que hablaban como de un promedio de ajustes de paritarias, como para ok, sí. Y no sabía si están tomando algún convenio particular o... Claro, cuando hablé de las paritarias, simplemente para contextualizar, porque es un referente importante de ajuste, el movimiento de las paritarias, lo que yo vi fue los convenios más centrales que habían cerrado entre abril y mayo, porque esta guía se produjo en mayo, y estaba comercio, bancarios, UOM. Bien. Está en el informe, ahí dice, Nico, si querés después mencionarle todos, y lo que habíamos visto, Cecilia, es que en el primer trimestre había un promedio de 30% de ajuste, trimestre, y que... Bien. Pensábamos que en el segundo trimestre, porque viste que dije que habitualmente están abriéndola cada 3 o 4 meses, cada 3 meses sobre todo, entonces como que la perspectiva es un poco la que se estableció en el budget, ¿no? Como un 60% del primer semestre. Para eso te debo decir que la estrategia sirvió, si fue esa. ¿Sí? Ahora claro. agarrémonos para el segundo semestre y después para la cláusula de revisión, que todas están cerrando con cláusula de revisión. Es decir, cuando termina de implementarse la paritaria, se ve el porcentaje de ajuste que se hizo y se compara con la inflación oficial que hubo en el año. Entonces, si hay una diferencia, se aplica ese ajuste. Bien. ¿Sí? Esa es una de las cosas. Perfecto. Sí. Primer trimestre 30 y semestre, ¿cuánto?
Y proyectamos como un 60, porque 60. todavía, digamos, sí, Bien, aproximadamente. bien, perfecto. ¿sí? Bien, esa duda. Exacto, y son las más centrales. Y lo que sí estaba diciendo, vuelvo a recalcar algo que me preguntaron, ya que las paritarias están tan visualizadas para como referente de ajuste, es que muchas están, obvio, repaso, aperturas muy sistemáticas, cada 3 meses reapertura de paritarias. 2, ver que se incluyan cosas relevantes para el empleado como la negociación de la devolución del impuesto a las ganancias. Eso es algo interesante, ¿sí? Y bueno, básicamente y la reapertura, como dije antes, son las dos cosas como más tangibles y más visualizables hoy. Y por supuesto, como siempre, la cláusula de revisión para no quedar tan desfasados a la hora del ajuste que se implementó y la inflación que se produjo en la realidad, entre comillitas, porque entre nosotros, y espero que no haya nadie que juegue, pero a mí me parece que el 6% de inflación de junio se quedará un poco corteli, pero bueno, esa es mi impresión, no tengo los datos, así que simplemente es una opinión, no es un dato el que estoy dando, es una opinión de Estela, ¿sí? Perfecto. Pero bueno, a mí esta desaceleración me resultó algo rara, pero también estamos en un momento coyuntural de elecciones. Entonces también hay que leer todos esos escenarios. Lo que sí, donde va a estar más desafiante todo va a ser a partir de agosto. ¿sí? Entonces ahí está bueno porque como ya vamos a tener la guía termómetro y la guía salarial y vamos a estar trabajando la guía termómetro del segundo semestre, vamos a tener después el panorama de cómo se está manejando ahora en el segundo semestre con mayor claridad. Perfecto. Gracias. Ahí, bueno, gracias a vos, Cecilia, por tu pregunta. Ahí tenemos una más de René que pregunta si las empresas en general terminan dando la inflación anual o quedan por debajo. En general quedan por debajo, lamento decirte, sí. Son pocas las empresas que realmente tienen como estrategia igualar la inflación. Todas se manejan con un promedio porque justamente está atado a una política y a un presupuesto. Entonces, por más que vos quieras ese presupuesto, se puede inflar o se puede incrementar de alguna manera, pero no todas las empresas pueden igualarlo. Esa es la realidad. No son la mayoría de las empresas. Sí, perfecto. Bueno, dejo un minuto, tenemos unos minutos más si quieren, y si alguno tiene alguna otra duda, consulta, A mí me están... gustaría, Nico, que si Sí, tienen alguna pregunta que quieran que incluyamos en el segundo semestre, así como las que nos mencionaron, que la pasen por chat, así las levantamos, o que las hagan llegar por mail o como quieran, para que podamos, en la medida que sean factibles, poder preguntarlas, ¿sí? perfecto. Una, por ejemplo, me parece excelente la del impuesto a las ganancias, ¿sí? Esa me pareció, que me parece como muy, muy, muy relevante, ¿sí? Y así habían surgido otras preguntas también interesantes, así que como si quieren compartirlas, está buenísimo. Bueno, entonces, si nadie tiene alguna pregunta ahora, nada. Va a recibir el informe. No me queda más que agradecerles el tiempo. Sepan, como les mencionábamos antes, les mencionaba Estela, tenemos por delante todavía varios informes que se están trabajando, que van a servir y mucho para guía de lo que viene y también preparándonos para, ¿no? Un 2024. poco para 2024, exactamente, que es un poco la idea de estos últimos informes del segundo semestre. Exacto. Exacto. Bueno, yo les agradezco mucho el interés. Sé que es un interés desesperado, pobres, porque siempre están moviéndose la vara del ajuste y, digamos, ustedes son un poco los receptores de todo esto. Sepan que en ADECO tienen un aliado a donde consultar, porque nosotros hacemos sondeos customizados para empresas más allá de la guía salarial. Entonces siempre tenemos alguna data fresca que Nicolás generosamente, si necesitan, se la va a poder, si la tenemos, por supuesto, se la va a poder compartir. Muy bien. Bueno, Bueno. muchísimas gracias a todos por el tiempo. Buen fin de semana, chicos. Y nos volvemos a encontrar muy pronto. Gracias. Hay 2 consultas que dejaron cargado Dante, ¿sí? La dejé para después, así si las incluyen en la
las preguntas típicas de la encuesta. Excelente. La escribí rápida para... Ahí está. Gracias, Perfecto. buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas Nada, gracias. hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias y muy buen fin de semana a todos. Gracias.